La película La Terminal, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, cuenta la historia de Víctor Navorsky, un hombre originario de un pequeño país ficticio de Europa, del este llamado Cracovia. Víctor llega al aeropuerto internacional en Nueva York con la intención de cumplir una promesa que le hizo a su difunto padre: conseguir el autógrafo de un famoso músico de jazz. Sin embargo, al aterrizar, se entera de que su país ha sufrido un golpe de estado y su gobierno ha sido derrocado. Debido a este conflicto, su pasaporte y su visa quedan invalidados, y Estados Unidos no lo reconoce como ciudadano de ningún país. Al no poder entrar legalmente al país ni regresar a Cracovia, Víctor queda atrapado en la terminal del aeropuerto, sin poder salir ni ser deportado. La autoridad principal del aeropuerto, Frank Dixon, le informa de su situación y le advierte que no puede pisar suelo estadounidense mientras no se resuelva el conflicto político. Con el paso del tiempo, Víctor debe aprender a sobrevivir en la terminal. Aunque al principio no habla inglés y se siente perdido, poco a poco se adapta a la vida en el aeropuerto. Encuentra ingeniosas formas de ganar dinero, como recolectar carritos de equipaje para obtener monedas, y comienza a relacionarse con el personal del lugar: trabajadores de limpieza, guardias de seguridad y empleados de las tiendas y restaurantes. En medio de su estadía forzada, Víctor conoce a Amelia, una azafata con la que entabla una relación especial y por la que empieza a sentir un profundo interés romántico. Sin embargo, la relación entre ellos es complicada, pues Amelia tiene su propia vida y problemas fuera de la terminal. Mientras tanto, Frank Dixon, el jefe de seguridad, se siente frustrado porque Víctor no rompe las reglas ni le da motivos para arrestarlo o expulsarlo. A lo largo de la historia, Dixon busca la manera de forzarlo a salir o cometer alguna falta, pero Víctor se mantiene firme y respetuoso. Con el tiempo, la situación política en Cracovia se resuelve y Víctor finalmente obtiene la autorización para entrar a Nueva York. Antes de regresar a su país, cumple la promesa que le hizo a su padre: consigue el autógrafo del músico de jazz que tanto admiraba a su padre. La película termina con Víctor dejando la terminal después de meses de vivir ahí, satisfecho por haber cumplido su misión. En la terminal, el protagonista Víctor Navorsky se ve atrapado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York debido a un problema con su visa. Esta película expone no solo los aspectos humanos de esta situación, sino que también cómo los derechos de una persona pueden verse violentados en un contexto de derecho internacional privado, un área del derecho que regula los conflictos que surgen cuando las personas, empresas o gobiernos de diferentes países están involucrados. Al pasar el tiempo, el conflicto se va profundizando cuando las autoridades del aeropuerto, como es el director Frank Dixon, actúan bajo una interpretación estricta de las leyes de inmigración, sin considerar el principio de no discriminación, basado en el origen nacional del individuo. Víctor es tratado como un extranjero sin derechos, sin una revisión adecuada de su caso, ni la aplicación de medidas internacionales que pudieran garantizar un trato justo. Bajo el marco de derecho internacional privado, las personas que se encuentran fuera de su país de origen deberían tener garantizada una serie de derechos mínimos, incluso si no cuentan con una documentación válida, en virtud a los tratados internacionales y las convenciones de derechos humanos. Víctor está en una situación donde su derecho a un trato justo no es respetado. A pesar de su condición de extranjero y la pérdida de su visa, el derecho internacional privado establece que las autoridades deben proporcionar protección básica y su estatus debería haber sido evaluado en función de normas de derecho internacional, no solo a través de una aplicación mecánica de la ley nacional estadounidense. El derecho a la dignidad humana, la asistencia consular y la no devolución a un país peligroso, como es su caso de él, y también el derecho a un traductor son parte de los derechos fundamentales de cualquier persona en una situación similar a esta. A lo largo de la película, Víctor lucha por obtener sus derechos, y el director del aeropuerto, aunque inicialmente opuesto a esta idea, se ve obligado a reconsiderar su postura. Finalmente, Víctor logra completar el proceso legal adecuado y se le permite salir del aeropuerto gracias a la intervención de las personas que le brindaron apoyo. La terminal nos muestra, a través de la experiencia de Víctor, cómo los derechos fundamentales de las personas pueden ser ignorados o violentados,
debido a las limitaciones burocráticas y la intervención de las leyes demasiado rígidas. Sin embargo, también destaca cómo la solidaridad, la humanidad y la aplicación adecuada del derecho internacional privado pueden hacer prevalecer la justicia en situaciones complejas. Este recordatorio subraya la importancia de un marco legal global que proteja a todas y todos independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Desde la perspectiva del derecho internacional privado, esta situación pone en evidencia la falta de protección de derechos de una persona que se encuentra atrapada en jurisdicciones sin un marco legal claro que salvaguarde su situación. A pesar de que Víctor no es considerado un inmigrante ilegal, su estatus en el país lo convierte en una persona vulnerable, sujeta a una serie de restricciones sin que existan mecanismos eficientes para resolver su situación en un plazo razonable. La película resalta cómo el derecho internacional privado no siempre ofrece soluciones rápidas ni claras para las personas atrapadas en disputas legales y burocráticas entre las naciones. Aunque la película es una obra de ficción, el caso de Víctor plantea algunas cuestiones interesantes sobre los derechos que los extranjeros tienen en los Estados Unidos, incluso cuando no tienen un estatus migratorio regular. A continuación explicaré algunos de los derechos que se aplican a los extranjeros basados en Ley de Inmigración de Estados Unidos. El primero es el derecho a no ser deportado sin un proceso legal adecuado. Aunque Víctor se encuentra en una situación muy difícil, el sistema legal estadounidense le brinda el derecho a un debido proceso antes de ser deportado. Esto incluye la posibilidad de presentar su caso ante un juez de inmigración, lo cual está garantizado bajo la Constitución de los Estados Unidos, incluso para personas sin un estatus legal. El segundo es el derecho a la protección contra la detención arbitraria. La Constitución de los Estados Unidos protege a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, contra la detención arbitraria o indefinida. Víctor no puede ser detenido sin una causa justa y debe ser informado de los cargos o razones por los cuales se le retiene. Este derecho está relacionado con la cláusula de debido proceso de la 14ª enmienda. El tercero es el derecho a trabajar en determinadas condiciones. Aunque Víctor no tiene un estatus migratorio regular, algunos extranjeros en situación similar pueden tener el derecho de trabajar bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si un extranjero está esperando una resolución de su caso migratorio, en algunos casos puede ser autorizado a trabajar en los Estados Unidos, mientras su situación se resuelve. Esto generalmente requiere una autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. El cuarto es el acceso a servicios de salud de emergencia. Los extranjeros en Estados Unidos tienen derecho a recibir atención médica de emergencia. Esto significa que, si alguien se encuentra en una situación donde necesita atención médica urgente, los hospitales no pueden rechazarlo por su estatus migratorio. Sin embargo, no todos los servicios de salud estarán disponibles para extranjeros inseguros o sin un estatus legal, aunque siempre tienen derecho a recibir atención básica en emergencias. El quinto son los derechos frente a la policía. Los extranjeros tienen el derecho de permanecer en silencio y no responder preguntas sobre su estatus migratorio si están detenidos por la policía. Este derecho está relacionado con el derecho constitucional de protección contra la autoincriminación. Además, los extranjeros tienen derecho a consultar a un abogado antes de tomar decisiones que pueden afectar a su estatus legal en Estados Unidos. El sexto es el derecho a la protección internacional. Si un extranjero teme regresar a su país de origen debido a persecución o riesgo de daño, por ejemplo, en situaciones de conflicto armado o dictaduras, puede solicitar asilo en los Estados Unidos. Víctor, en la película, podría haber tenido derecho a solicitar asilo si hubiera podido demostrar que su vida corría peligro debido al golpe de Estado en su país. El séptimo es el acceso a ciertos servicios básicos. En algunos estados, los extranjeros pueden tener acceso a ciertos servicios sociales básicos, como la educación pública para niños y algunos servicios de asistencia social de emergencia.
Esto varía dependiendo de la legislación estatal y el tipo de visa o estatus migratorio que tenga el extranjero. El octavo y último es el derecho a no ser discriminado. Las leyes federales de los Estados Unidos prohíben la discriminación en base a raza, color, religión, origen nacional o género. Esto aplica a todas las personas que se encuentran en el país, incluyendo a los extranjeros. Por lo tanto, Víctor, como cualquier otro extranjero, no puede ser discriminado en función de su origen nacional. En conclusión, aunque Víctor se encuentra en una situación complicada, la ley de los Estados Unidos le otorga ciertos derechos fundamentales. Estos incluyen el derecho a no ser deportado sin un proceso legal adecuado, el derecho a recibir atención médica de emergencia, el derecho a trabajar bajo ciertas circunstancias, derecho a la protección contra la discriminación, entre otros. Es importante tener en cuenta que la película simplifica muchos aspectos legales para fines narrativos, pero en la vida real, una persona en la situación de Víctor tendría más opciones legales, como la posibilidad de buscar asilo o apelar su caso ante un juez de inmigración. Estos son algunos derechos que fueron violados hacia Víctor. El derecho a la libre circulación. Ya que Víctor no puede entrar a Estados Unidos ni tampoco regresar a su país de origen, lo que lo deja varado en el aeropuerto, violando este derecho de libre circulación. Derecho a la identidad y nacionalidad. Cuando su país entra en guerra, su pasaporte se vuelve inválido y lo consideran apatriado, lo que afecta su derecho a ser reconocido como ciudadano. También el derecho al debido proceso legal, ya que Víctor no recibe asistencia legal aduanera para resolver su estatus migratorio y se le niega una solución justa de sus derechos. Derecho a un trato digno. Es tratado como un problema en lugar de una persona con derechos, y el director de inmigración lo presiona para que abandone el aeropuerto ilegalmente. Derecho al trabajo. No puede obtener un empleo formal debido a su estatus migratorio, a pesar de estar dispuesto a trabajar. Derecho a una vivienda adecuada. Se ve obligado a vivir en el aeropuerto, durmiendo en sillas y utilizando baños públicos para su higiene personal. Derecho a la alimentación. Al principio pudimos ver que tiene dificultades para conseguir comida y sobrevive recogiendo carritos de equipaje para obtener monedas. Derecho a la salud. No tiene acceso a una atención médica adecuada mientras él pertenece en el aeropuerto. Derecho a la libertad de expresión y comunicación. Le restringe la posibilidad de comunicarse libremente con las autoridades para defender su caso. Derecho al respeto y a la no discriminación. Es tratado con indiferencia y hasta hostilidad por algunas autoridades del aeropuerto debido a su condición de extranjero sin estatus legal. Y por último, el derecho a tener un traductor, ya que él no entendía el idioma inglés, él no pudo comunicarse o defender su caso, ya que por parte del aeropuerto no le fue proporcionado un traductor.